Tengan todos muy buenos días. Espero que se encuentren bien en sus hogares. En esta mañana quiero hablarles sobre el tema del fortalecimiento de la recaudación fiscal en El Salvador y su incidencia en el desarrollo del país. Es un tema que en la actualidad da mucho de qué hablar con respecto a la recaudación de impuestos, con respecto a aquellos, grandes contribuyentes que evaden el pago de sus impuestos. Pero primeramente acá, según el libro, le habla de lo que es la evasión fiscal. ¿Qué es la evasión fiscal? La evasión fiscal es evitar de manera parcial o total el pago de los impuestos legalmente establecidos en un país. Hay leyes en cada país que establecen qué es lo que se va a pagar, cuánto es lo que se va a pagar, dependiendo de los ingresos que cada empresa o persona tenga, así es como va a pagar sus impuestos. En nuestro país hemos visto una gran cantidad de evasores. Desde años atrás se habla de la recaudación de impuestos y de los grandes contribuyentes que evaden el pagar el impuesto, sobre todo el de la renta, incluso el del IVA. Pero en el actual gobierno se está hablando de perseguir a esos evasores e incluso han llamado el día jueves el jueves de los evasores, porque están persiguiendo aquellas empresas que no están pagando lo que deben de pagar, sino que lo que hacen es pagar menos. O sea que ellos no dan a conocer exactamente cuáles son sus ingresos, cuáles son sus ventas, para así no pagar como debe de ser lo que establece la ley. Pero también aquí le menciona, un país con grandes evasores fiscales empobrece paulatinamente, porque dependiendo de lo que se recoja, esto va directamente para obras sociales, para obras de infraestructura, para pago de salarios con respecto al sector público y muchas otras cosas. Por eso es importante el de recoger, digámoslo así, ese dinero que pagan todos los contribuyentes, los grandes contribuyentes. En todos los países latinoamericanos se tiene el problema de la evasión fiscal. La única forma de garantizar que ese dinero se pague es promulgando leyes que controlen esos ingresos. Hay varios países que hablan de lo mismo, que dicen que hay unos grandes evasores. Unos han llegado a deber millones de dólares o de su moneda, según sea el caso del país, en lo que es el pago de sus impuestos. Entonces, hay leyes, unos dicen poner leyes más estrictas, controlar las ventas o toda aquella actividad económica que tengan los grandes contribuyentes o los contribuyentes. Pero también aquí le menciona que está la figura del contribuyente y del gran contribuyente. El contribuyente, le puedo poner el caso de un trabajador. Es un contribuyente porque de su salario le descuentan para el pago de la renta. El gran contribuyente, aquellos grandes empresarios, donde importan, exportan, tienen un comercio extenso, ¿verdad? Esos son los grandes contribuyentes. Usted es contribuyente indirecto porque paga el IVA en cada producto que usted compra. En una tortillita, en un quesito, en un churrito, ¿verdad? En una gaseosa, usted está pagando lo que es el IVA. Entonces, usted es un contribuyente. Y le habla de las donaciones. Las donaciones que vienen a ser una evasión elegante del pago de impuestos. ¿Por qué? Porque está libre de impuestos. Usted ha escuchado año con año que se hace lo que es las donaciones de diferentes instituciones, lo que es AFUNTER, ¿verdad? Y todo eso que se hace. Aquellas empresas iban a donar, ¿qué? $5,000, $10,000, pero saben que eso es deducible de impuestos. Y así es como evaden elegantemente el pago de esos impuestos. Luego también le habla de lo que puede dar
acá digamos, cada vez que un contribuyente paga sus impuestos. Esos fondos son destinados a obras sociales de infraestructura que potencian el desarrollo nacional, lo que significa que a mayor recaudación habrá mayor inversión en el desarrollo. Supuestamente, todos los impuestos que se recogen y que aquella institución en velar todo eso es el Ministerio de Hacienda Pública, y que todos los impuestos que se recogen vienen a formar el presupuesto general de la nación. De ahí sale el pago para todos los empleados públicos. Y cuando me refiero a todos los empleados públicos, pongamos desde el presidente de la República, que es un funcionario público, hasta aquellos trabajadores que están en el Estado, que trabajan para el Estado, escuelas públicas, los ministerios, todas las instituciones educativas nacionales, todo lo que respecta o tiene que ver con el gobierno. De ahí sale ese salario, del presupuesto general de la nación. El impuesto es la retribución que el Estado y los gobiernos locales exigen a los habitantes de sus, dice, circunscripción, dice acá. ¿Qué significa esa palabra? Significa localidad, porque está hablando de los gobiernos municipales, de los gobiernos locales, que también ellos cobran impuestos, que les viene a servir de igual manera para lo que son obras sociales o de infraestructura, pero de su localidad, de su municipio. Los impuestos que podemos observar, hay un directo, hay muchos, pero hay un directo y un indirecto que son muy importantes. El directo es el de la renta, que está establecido el 10%, pero depende también de los ingresos, eso es lo que va a pagar. Y el indirecto es el IVA, establecido al 13%, eso es lo que se paga de IVA. Entonces, esos son dos impuestos importantes para el presupuesto general de la nación. También quizás el principal que menciona es el de la renta, porque es la principal fuente de recursos del Estado. Otros impuestos pagados por los ciudadanos son los de los gobiernos locales. Ahí varía dependiendo del municipio. Y ahí le habla de lo que es el derecho a propiedad, a espacios como las vallas publicitarias, lo que es los postes del tendido de cable, las casas, porque la casa paga el impuesto dependiendo del ancho. ¿Cuántos metros tiene una vivienda de ancho? Eso es lo que va a pagar de impuesto en la alcaldía. ¿Qué otra cosa se paga? Se paga alumbrado público, recolección de desechos, fiestas patronales o municipales. Todo eso va en el mismo recibo cuando la persona va a pagar el impuesto a la alcaldía. Todo eso se lo cobra, dependiendo del lugar donde esté establecida la vivienda, y todo así es lo que va a pagar de impuesto. Otro término, ingreso fiscal. ¿A qué se le llama ingreso fiscal? A todos aquellos ingresos económicos que obtiene el gobierno por medio del cobro de impuestos. El gobierno necesita esos ingresos económicos, como le mencionaba, para poder sostener el área de educación, justicia, lo que es seguridad, ¿verdad? Lo que es salud. Todo eso es parte de la recolección de impuestos. Para allí va todo eso. También, ¿de qué manera se puede aumentar los impuestos? Algunos decían aumentarle el IVA del 13% que es, aumentarlo al 15%. Pero otros estaban en desacuerdo porque al que afectaría sería la población, que es la que paga el IVA. Otros decían aumentarle a la renta. A cada trabajador le descuentan mensualmente de su planilla de pago lo de la renta.
Esa renta se paga anual al Ministerio de Hacienda. También se considera importante que para que el gobierno logre cubrir satisfactoriamente sus gastos de funcionamiento, debe de haber una política de verdadera austeridad. Que el gobierno no malgaste dinero, que vea en sus ministerios, en sus instituciones, que puedan gastar lo necesario nada más, aún en papelería, aún en cualquier cosa que ellos utilicen. Tiene que haber austeridad para que alcance también. Que no haya despilfarro en todo lo que son las instituciones gubernamentales. Hablamos de otro término, régimen arancelario. Régimen arancelario es la forma de recaudación de impuestos que se tiene en un país. En El Salvador, el régimen arancelario estipula una declaración anual con fechas y periodos extraordinarios. Una persona al cumplir los 18 años puede tramitar el NIT, ¿verdad? Ese número que es para toda su vida, el número de identificación tributaria, y con eso se convierte en un contribuyente, porque cuando va a trabajar tiene que ir en su currículum el número de NIT. Es importante. Luego también en el Ministerio de Hacienda hay cobros establecidos en el régimen arancelario. Hablamos de impuestos a las importaciones, exportaciones, lo que es rezago de mercadería, revisión de mercadería, lo que va a sacar de la aduana, todo lo que tiene que ver con el comercio. Entonces, todo eso es revisado por Hacienda para poder obtener los impuestos. Algo muy importante y que se menciona: cuando usted va a hacer una compra, exija factura para evitar la evasión fiscal. En todo lugar tiene que pedir factura, y así estamos nosotros contribuyendo a que no se dé esa evasión fiscal. Así es que en la actualidad se habla bastante de eso, de la evasión fiscal, pero es todos los impuestos que deben de llegar a lo que es el Estado. Que Dios me lo bendiga.